Bueno, en este video voy a hablar de geometría, de algo que se conoce como el punto de Fermat de un triángulo. Es un punto que se obtiene al resolver el siguiente problema, y es: dado un triángulo, hallar el punto en el que la suma de las distancias a los tres vértices sea un mínimo. Es decir, vamos a encontrar un punto P, denominado punto de Fermat, de tal forma que la distancia desde ese punto P hasta el vértice A más la distancia de ese punto P hasta el vértice B más esta otra distancia desde el punto P hasta el vértice C sea mínima. Si yo corro el punto P aquí, la distancia a esos tres vértices es otra. Entonces lo que vamos a hacer es encontrar o caracterizar el punto, la ubicación del punto. Entonces vamos a concluir, después de resolverlo, vamos a ilustrar geométricamente en GeoGebra y vamos a encontrar varias cosas. Una es que este ángulo acá es 120, este ángulo acá también es 120 y este ángulo acá también es 120. Y otra cosa que vamos a encontrar es que el punto P se obtiene cuando trazamos acá un triángulo equilátero, acá un triángulo equilátero, acá un triángulo equilátero, y luego trazamos, por ejemplo, a partir de cada vértice, por lo menos si me paro en el vértice A, voy a pintarlo con azul, si me paro en el vértice A y trazo la línea que une A con este vértice acá. Si me paro en el vértice B, si uno esta de acá. Y otra cosa que va a pasar es que a lo que trace esta, también va a pasar por el mismo punto. Entonces, aquí en esto, el punto donde se cortan esas tres líneas, realmente solo son necesarias dos, pero este punto es la ubicación del punto P. Entonces solamente voy a ilustrar en GeoGebra cómo uno podría ver el problema, y una manera de resolverlo es utilizando geometría plana, utilizando rotaciones. Podría uno llegar sin utilizar coordenadas cartesianas. Otra cosa que uno podría hacer es pensar en un problema de optimización de estilo cálculo vectorial, donde por ejemplo acá tengo el plano XY. Voy a pensar que, por ejemplo, este es el triángulo ABC y podríamos resolverlo sobre un sistema coordenado. Entonces, por ejemplo, voy a pensar que el punto A tiene coordenadas x1, y1, que el punto C tiene coordenadas x2, y2, y que el punto B tiene coordenadas x3, y3. Y voy a definir acá un punto P, voy a ponerlo por aquí más bajito, un punto P de coordenadas x, y. Y entonces observen que lo que necesitamos es minimizar la distancia que va desde P hasta A. Entonces esta la calculo con la fórmula de la distancia. Realmente aquí está el teorema de Pitágoras metido. Entonces vamos a obtener una función f que depende de x y y, que es la distancia. Voy a escribirlo mejor sin raíces, sino solamente la distancia desde P hasta A más la distancia desde P hasta B más la distancia desde P hasta C. Cada una de estas distancias se escriben en términos de una raíz cuadrada que depende de x y de las coordenadas x0, y0, x1, y1. Y pues de aquí tendríamos una función de dos variables, y lo que tendríamos que hacer es hallar el mínimo de esa función. Entonces lo que hay que hacer es el gradiente de la función igual a 0, 0 y resolver. Después de resolver eso un poquito y hacer una analogía por ahí con geometría vectorial, por ejemplo, uno a partir de esto puede concluir que el ángulo que se forma aquí es 120 grados, que el que se forma aquí es 120 grados y que el que se forma aquí es 120 grados. Y de ahí caracterizarle el punto P. Ese es un camino. El otro camino es utilizar rotaciones de 60 grados y ver que necesariamente cuando uno tiene este triángulo, pensemos que este es el triángulo ABC, o sea, generando aquí un punto P arbitrario y haciendo rotaciones de este punto aquí 60 grados, aquí generando 60 grados, y luego haciendo lo mismo aquí generando 60 grados, lo que uno puede concluir es que el punto P debe estar sobre esta línea, la línea que se obtiene de este triángulo que es equilátero,
y que va al vértice opuesto, que es B en este caso. Haciendo ese mismo razonamiento, pues el punto P tiene que estar en esta otra línea, y haciendo el razonamiento también acá, el punto P va a estar en esa misma línea, y entonces ya uno concluye que el punto debe estar en la intersección de esas tres. Ese es un camino para resolverlo utilizando solamente geometría, y el otro es utilizando aquí geometría analítica y una función de dos variables. Aquí en este problema x1, x2, x3 y y1, y2, y3 son constantes, o sea, son conocidos. Entonces voy solamente a ilustrar acá en GeoGebra a ver cómo obtenemos la situación. Voy a pintar el triángulo ABC, pensemos que sea este. Voy a ubicar un punto dentro de ese triángulo. Listo. Y ahora voy a trazar los segmentos. Entonces el segmento que aquí lo rotuló como D, desde D hasta A, que lo llamo F, desde D hasta B y desde D hasta C. Entonces observen que en la medida en que voy moviendo D, pues ahí se va moviendo todo. En este caso D no se sale del triángulo por lo que puse que D era un punto en el objeto. Ahora voy a utilizar la distancia. La distancia AD es F, esta es G, no, aquí no, esta es G y esta es H. Si nosotros miramos aquí abajo, entonces observen que tenemos F, G y H. Entonces permítame un segundito aquí. Entonces ahora voy a hacer la suma de F con G y con H. Ya, espérenme. Listo, entonces ahora sí, aquí. Observen que F es la medida de D hasta A, G es la medida desde D hasta B y H es desde D hasta C. Entonces le voy a pedir al computador que me calcule la suma F más G más H. 13.45. Entonces lo que está pasando ahí es que la distancia de los tres, desde el centro de los tres vértices es 13.45. Si yo corro aquí, pues va sumando, va 14, 14.46, 15.85. Entonces la idea del problema es encontrar la ubicación donde debe estar ubicado para que esta distancia que llamamos D, o que el computador llamó D, sea mínima. Entonces la solución que le dio Fermat al problema es esto: párese en el segmento AB y forme un triángulo rectángulo, un triángulo equilátero. Entonces voy a utilizar esta herramienta desde A hasta B y voy a trazar un triángulo equilátero, pero entonces voy a utilizar esta herramienta polígono regular. Vea y le digo que me lo haga de 3 vértices. Listo, allá lo pintó. Ahora lo mismo, AC y un polígono de 3 vértices. Listo, y ahora CB y un polígono de 3 vértices. Listo, entonces ahora ubicados en el punto, por lo menos en el vértice A, por ejemplo, voy a trazar el segmento que va desde A hasta G. O voy a utilizar mejor una recta para mostrarles que ahorita podría pasar que el punto esté por fuera. Desde A hasta G. Parado en el vértice B, desde B hasta F, y parado en el vértice C, desde C hasta E. Es decir, es al triángulo equilátero opuesto. Y ahora voy a ubicar la intersección de esas tres rectas. Entonces, la intersección de, por ejemplo, de esta con esta. Algo importante ahí es que se intersectan las tres. El punto que se rotuló como H es el punto que me funciona, es el punto que realmente el ejercicio llama como P. La ubicación de P, voy a cambiarle al nombre a P. Observen cómo van cambiando las distancias. Para este caso, observen que aquí aquí está la distancia D, aquí 14.22. 14.22, ahí donde está el punto D. Voy a irlo cambiando. Entonces ahí va, espere que se perdió, 13.82. Voy a ponerlo acá en la última más bien, D. 14.08, aquí va 15.4, 15.31. Cuando yo me voy acercando aquí 13.75,
2.8, bueno, 13.46. Cuando lo pongo aquí, pegadito donde está el punto P, da 13.41. Entonces, efectivamente, esa es la ubicación del punto P. Entonces, una observación es que ese ángulo, por ejemplo, el ángulo BPC es 120, que era lo que yo les decía ahorita. BPC es 120. Además, CPF es este 60. Pero necesito es, bueno, voy a quitar este. Ese es de 120. Y el otro también es que era BPA. Me toca marcarlo como APB. APB, este también es de 120. Ahí se puede ver. 120. Listo. Esas son cosas que uno puede ahí visualizar. Observen que si hay algún ángulo del triángulo ABC, si hay algún ángulo que sea mayor a 120, voy a mover este vértice A, de tal forma que el ángulo que quede ABC sea más grande que 120. Observen la ubicación del punto P. Ahí el punto P está por dentro del triángulo ABC, pero por aquí, si yo cambio, ya se salió. Entonces lo que eso nos está diciendo es, o una conclusión que uno puede obtener ahí, es que si es mayor de 120 alguno de los tres ángulos, el punto P está por fuera. Estos problemas se utilizan, esto tiene una aplicación, por ejemplo, una aplicación real, y es que si uno tiene 3 puntos, 3 ciudades, por ejemplo, hay que encontrar el punto donde sea más fácil ubicar, por ejemplo, un hospital. Entonces, que quede cercano a las 3 ciudades. Si el hospital va a dar cobertura a las 3 ciudades, pues la idea es que la distancia a las 3 ciudades sea mínima. Entonces ahí se podría hacer. O sea, esto tiene aplicaciones en combinatoria y en teoría de números. Pues yo les quería como ilustrar eso. Entonces voy a parar el video ahí a ver cómo, para que no quede tan largo. Este problema se puede resolver con cálculo vectorial, optimización, con geometría y con geometría vectorial también. Lo que yo quería hacer aquí no era demostrar, sino era solamente ilustrar la solución al problema y mostrar en GeoGebra que efectivamente esa distancia, o esa es la ubicación que debe tener el punto para que sea mínima la distancia. Listo.